Este es el programa UPL 360 y el día de hoy para presentarles la lección número 7 de la introducción al Antiguo Testamento. Hablaremos de los escritos y para desarrollar este tema tenemos al doctor Raúl Saldívar y al profesor César Gómez, a quien les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Muy bien, los escritos. ¿Qué son los escritos? Pues los hebreos clasificaron la Biblia en la Torá, los libros del Nevi'im y los del Ketubim. Y dentro del Ketubim, que son en castellano los escritos, hay un montón de libros que los vamos a estudiar ahora. Pero también tenían subdivisiones, los libros del Megillot, por ejemplo, los rollos que llamaban. Pero esta es la división más importante que ellos hacían. Empecemos con el salterio, con los salmos. ¿Qué dijo un hermano? El salterio. Ala. Estamos con el salterio. ¿Qué decir del libro de los salmos? Bueno, cuando nosotros miramos el libro de los salmos se compone de 150, si no estoy mal, el libro de los salmos se divide en 5 libros. De cuáles de esos 150 más o menos se le atribuyen 73, dice aquí, a David. Y alguien dijo una vez, yo no sé si eso es cierto porque yo nunca he hecho esa investigación, ni me he tomado la molestia de contar, dice que el 70-75% de los salmos fueron escritos para ser cantados. Yo entendí eso que para los judíos. En mi época sí cantábamos salmos, el Salmo 48, el 19, el 34, el 92, el 101. Todos esos salmos nosotros los cantábamos. Y ojalá se volvieran a cantar salmos. Sí, obviamente que no tenemos la música de esos salmos, pero hay nueva manera de poner la música. Yo te los canto ahora en este momento, Salmo 19. Pero sería esa la música que tuvieran... No, evidentemente que no, eso fue la que... A eso me referí. Ok. Retiro lo dicho entonces. Ahora, estos 5 libros se ha dicho que tienen que ver su estructura con la Torá también, con los 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Sí, es una de las posturas que hay. Se asemeja precisamente a las 5 divisiones, a la división del Pentateuco. Ahora, para el tema de salmos, que estábamos hablando extra cámaras, cuando decimos no he estudiado un libro, hay un individuo sobre la faz de la tierra que sí ha estudiado los salmos, se llama Eliseo Vila, presidente de la editorial Clear, que hizo todo el trabajo de la traducción de Spurgeon. Si este hombre estuviera aquí, solo le dice Salmo 51 y no para toda la noche. Claro, sí, sí. Él es un erudito, y se lo digo a todo el público, es uno de los pocos eruditos en el mundo latino de habla castellana que maneja el tema de los salmos. Yo no lo manejo. Valga decir ahí, doctor, cuando se ha dicho aquí en este programa no he estudiado el libro, no significa que nunca se ha estudiado el libro, sino que hay personas que van a dedicar su vida entera a especializarse en tal o cual libro. Y yo no lo he hecho, yo me he especializado en los escritos de Pablo. En eso yo me considero experto y no es una arrogancia. Porque de otra manera, porque en el otro lado de la moneda digo, en Salmos yo llamo a Eliseo Vila. Claro. Él sí es un experto, ¿verdad?, en el tema de los salmos, y ya una vez que hablábamos con él nos dio una cátedra. Sí. Quiero decir que hay diferentes clases de salmos. Los salmos no todos son iguales. Por ejemplo, están los salmos imprecatorios, los salmos históricos, los salmos de acción de gracias, los salmos de acción de gracias, los salmos de alabanza, etc. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? ¿Recuerdas, César? Sí, los salmos imprecatorios son los salmos donde es una especie de desahogo del salmista, donde muchas veces lanza ciertas expresiones en contra de sus enemigos. Y que Dios los castigue. Exactamente. Es imprecatorio. Es imprecatorio. Claro. Tenemos mucho que decir del libro de los Salmos. Sin embargo, hay mucho trabajo todavía que hacer. Siempre la gente vincula a David con los salmos, pero hay un salmo de Moisés ahí, por ejemplo. Sí, 90, hay un salmo, ¿no? Sí, el Salmo 90. Salmo 90. Y hay otros salmos de otros individuos. Y otra vez, los Oferim redactaron los salmos. Claro, sí. Ellos lo redactaron, por ejemplo. ¿Cómo te llaman? Asaf es el otro, ¿no? Sí, Asaf, sí. Y los salmos de los hijos de Coré. De los hijos de Coré, etc. Y el 119, por ejemplo, que está con las 22 letras del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y cada estrofa también comienza con uno de los versículos. Eso no lo hizo David, eso lo hicieron los Oferim.
Ellos fueron los que lo redactaron en libros, pusieron todo eso así tan bonito como nosotros lo tenemos, y eso es un espectáculo lo que lo hicieron, ¿verdad? O sea, no es que vino David y escribió el asunto tal cual y lo puso aquí queda, no. Esto es un trabajo de los Oferi. Y una estructura para que fuera Totalmente también fácil de repetir y que a los niños se les pudiera quedar y una manera de estas. Bueno, entramos ahora a considerar el libro de Job. Mucho que decir de este libro, ¿historia real o no? Yo dirigí una tesis para licenciatura sobre la soberanía de Dios en el libro de Job. Y en ese libro no puedo decir que no lo he estudiado. Ese es uno de los pocos libros que, no voy a decir que he estudiado, que me he especializado, pero que sí tengo cierto conocimiento. Muy bien. Pero no a un nivel profundo. El libro de Job es una historia patriarcal. Es decir, se cree que es el primer libro, de la Biblia. Más antiguo de la Biblia. El más antiguo, no el Génesis. Antes de que se redactara Génesis, Job ya existía. Es un personaje de la época patriarcal. Toda la evidencia del libro nos lo dice. Y nos habla de un hombre, un relato, que los judíos lo consideraron verídico, ¿verdad? Que gira alrededor de la soberanía de Dios. Y para eso recomiendo la tesis. El libro, la soberanía de Dios en el libro de Job. Es decir, hay una tesis de los amigos de Job que le dicen, tú estás así, hecho polvo, porque has pecado y Dios te ha castigado. Y el hombre dice no. Pero el hombre entra en una situación de confusión donde dice, hey, yo quiero ver a Dios, quiero preguntarle por qué me ha metido en esta situación. Y el deseo se le concede. Dios se le aparece, pero Dios no le permite que le haga ninguna pregunta. Más bien Dios le hace la pregunta. A Job. ¿Dónde estabas tú? Exacto. Cuando yo hice los cielos y la tierra, ¿dónde estabas? Entonces ahí Job, Dios se hizo tan grande que Job se vio tan pequeño. Y cuando él se vio tan pequeño y miserable, le dice, de oídas te había oído. Es un libro espectacular. No me den cuerda porque sigo hablando. No, y el asunto del sufrimiento. Sí, gira en torno a la pregunta de por qué los justos sufren. Y tengo un Exactamente. sermón. Sí. Tengo un sermón que está en el YouTube para la gente que vaya sobre el libro de Job, que prediqué en la iglesia Osana de Asamblea de Dios de Ciudad de Panamá. Está ahí cuando era jovencito y me prediqué todo el libro de Job ahí. Tardé 1:30 en predicarlo. Así que pueden irlo a ver el sermón. Y entonces ya así pasamos a otro libro. Pero algo más que querrías decir de Job, No, yo creo que ya lo que dijimos es suficiente. es suficiente. Si no, no terminamos. Pasamos a otro libro extraordinario, Proverbios. Bueno, Y se dice los Proverbios de Salomón. sí, Que no eran de Salomón. Sí. Algunos quizás. alguno que otro, sí, porque, bueno, es Pero entonces denominado- hablemos de los autores, pues. bueno, por ejemplo, están los hijos de Coré, Lemuel. Lemuel. Pero son los soferim los que redactan esos. Los Proverbios es un libro de sabiduría, es un género literario de los judíos, así como lo era en la escatología, así como lo eran las cuestiones poéticas, están los libros de sabiduría. Una de las características de los libros de sabiduría como Proverbios son los paralelismos, es decir, los contrastes que hace el autor o el redactor final entre el necio y el sabio, el rico y el pobre, ¿verdad? Por Sí. mencionar algunas cosas, el temor a Jehová y el no temor. Y entonces va tocando temas de la vida diaria, de la conducta del ser humano, y entonces en castellano podríamos decir que son refranes. Sí. Son dichos que tienen un contenido filosófico, espectacular Y ético. y ético. De hecho, usted hace un extraordinario trabajo en Liderazgo 3.0 al hablar de proverbios. Que valga decir, es un material buenísimo. Escogí 5 proverbios que yo utilizo para aplicarlo a conductas, ¿verdad? Estos. Y hay otros libros, no solo canónicos, sino deuterocanónicos, que son libros de sabiduría con el mismo patrón de proverbios. ¿Querías acotar algo más? No. Si no, hombre, como usted hablaba de los salmos y hablaba de Eliseo Vila como un experto, nos decía que si la doctora Barrientos estuviera acá, sería la mejor para hablar acerca de Ruth. Exacto.
¿Qué es el libro de Ruth? ¿Qué trata? Bueno, el libro de Ruth, el entendimiento, aunque no soy un erudito en el tema, el libro de Ruth No habla lo he de una estudiado, y tú también. habla de una extranjera moabita, de una mujer, y obviamente que Dios escoge soberanamente, está detrás de la historia para comenzar lo que se llama el linaje de David. Pero pongámoslo de una forma más grosera. Nos habla de una mujer que es producto, ¿verdad?, histórico de un incesto. Así es, sí, Lot y sus 2 hijas. Por supuesto. Y entonces la trama de toda la cuestión Que encima aparece en la genealogía. La trama de todo esto es que ella viene de un pueblo excluido, producto de un incesto, excluido, que no podían entrar al campamento de Dios y tal, y entonces aquí nos muestra cómo Dios incluye a los excluidos, pero no solamente a un excluido tal cual, sino a una mujer, que eso es lo peor del asunto, entre comillas, porque en esa cultura y en aquella época una mujer era un cero, no a la derecha, sino a la izquierda. Entonces, excluida y mujer, y hay un Goel, el Redentor. ¿Ah? Entonces, ahí hay un mensaje, ahí se puede sacar un querigma espectacular para predicar en este momento y hacer que miles de seres humanos se conviertan, porque muestra cómo Dios toma a un excluido que viene de una ancestría pecaminosa, horrorosa, y lo transforma completamente. El libro de Ruth es espectacular. Sí, porque por ejemplo, cuando uno va atrás al libro de Génesis y analiza la temática que usted acaba de explicar, el origen de los moabitas y de los amonitas, dice que fueron naciones que se constituyeron enemigas de Dios, abominables, es la palabra que utiliza en castellano, obviamente, abominables a Dios. ¿Y quiénes fueron los que se opusieron cuando venía Moisés, Josué? Ellos mismos. Ellos mismos. Eran horrorosos. Y Dios toma a una mujer como Ruth y la exalta al extremo que aparece ahí en la genealogía del Mesías. No, hombre, son palabras mayores. Hay un mensaje espectacular ahí. Realmente impresionante. Bueno, vamos a la pausa porque necesitamos todavía hablar del Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y otros libros más, pero será después de esta pequeña pausa. Volvemos. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Continuamos con la presentación de la lección 7, hablando de los escritos en esta última parte de la introducción al Antiguo Testamento, y nos vamos directamente al libro de El Cantar de los Cantares. Bueno, Cantar de los Cantares es uno de los 5 libros que pertenecen al Megillot, o los pequeños rollos del Megillot. Y obviamente era este libro era entonado, era cantado durante la fiesta de la Pascua. Y bueno, algunos le llaman el Cantar de los Cantares y lo relaciona con Salomón. Algunos hablan de que es un poema de amor de Salomón a la Sulamita. Ok, perfecto. Entonces hay varias interpretaciones sobre esto, que está hablando de Jehová, Yahweh y el pueblo de Israel, o está hablando de Cristo y la iglesia. Yo una vez leí una interpretación que hizo un colega tuyo, nazareno, en esa famosa enciclopedia Beacon. ¿Cómo no? Claro, yo sabía que ibas a decir eso porque la conozco. Tú creciste, conoces toda la biblioteca, la cuestión Beacon. Él hablaba de 3 personajes.
en la que la Sunamita es una campesina que el amado no es Salomón, sino es otro campesino. Pero que Salomón trata de seducirla, el rey o quien sea trata de seducirla, no necesariamente Salomón, trata de seducir a la Sulamita. Pero ella dice que no, su amado es este y no importa ¿cómo se llama? Que su amado no tenga todas las riquezas, ¿verdad? Porque aquí le habla de las yeguas de Faraón, ¿verdad? Porque eso era como decir el Rolls Royce. Sí. Y ella no se deja, ¿cómo se dice? Deslumbrar, seducir por la riqueza, sino que su amado. Entonces el querigma del asunto es de la fidelidad. Nos habla de la fidelidad de una persona, no importando las riquezas, la posición social y ese tipo de cosas. Y sí, esa interpretación a mí me pareció que tenía mucho sentido. Y yo no he estudiado el libro. No se ha especializado en el libro. No me he especializado en el libro, sí he estudiado, si no, no estaría hablando tal cual. De hecho, tengo un sermón, no está en el YouTube, pero sí tengo un sermón que prediqué hace tantísimos años sobre todo el libro de los Cantar de los Cantares, etcétera. Cuando digo esto es que hice una exégesis, pero otra vez no soy especialista en el libro, pero sí tengo una inclinación por esa interpretación que yo estudié de este amigo de la Beacon. Hay una estudiante, bueno, obviamente no estudiante, ya graduada del CETEO, que me parece que hizo un trabajo en el Cantar de los Cantares. Sara Galeano exactamente. Hizo su tesis de maestría sobre una cuestión ecológica del Cantar de los Cantares. Sí, sí. Que nos estuvo conversando. Exactamente, ¿no? Sí. En la Biblia hay unos recovecos impresionantes que uno puede estudiar. Lo que pasa es que hay que meterse, hay que especializarse. Lo más fácil que ha pasado es que se ha espiritualizado el libro, ¿verdad? A una relación de Dios con su iglesia y todas estas cosas, aunque algunas cosas que el libro habla, no me imagino a Dios hablándole así a la iglesia. Sí, lo que se conoce como la interpretación alegórica del libro de Cantar de los Cantares. Sí. Muy bien, vámonos entonces ahora al predicador, a Eclesiastés. Sí, señor. Sin duda, por más que hable de Salomón y ese tipo de historia, seamos sensatos, no es Salomón. Nada que ver con Salomón, esa es la verdad. Coelet en el hebreo. La palabra clásica ahí es Geset, que se traduce vanidad de vanidades o correr tras el viento, la NBI, que es un libro que puede parecer fatalista porque en realidad la vida es fatalista. Es fatalista, yo lo he visto. Todo tiene su tiempo. Todo lo que uno trabaja y se esfuerza se pierde de la noche a la mañana, no tiene sentido. Me ha tocado vivir esto con la partida de mi madre, todas las cosas. A mí me tocó desmantelar la casa de ella, todas sus cosas, sus pertenencias. Y entonces ahí me acordé del libro de Eclesiastés. Cuán cierto y cuán verídico es todo eso, las cosas por las que nos afanamos, a veces matamos seres humanos, vanidad de vanidades. Y como yo decía extracámara, yo no puedo decir en este foro qué es en el hebreo la palabra que se traduce vanidad de vanidades, porque es una palabra grosera, que no se puede decir. Elsa Tamés, que sí es especialista en su libro de Eclesiastés, lo pueden googlear, ella habla de todo eso y recomiendo ese libro. Una especialista hizo una relectura de ese libro. Lo más que puedo decir ¿qué es lo más educado que puede decir? Lo más educado es porquería. Eso es lo más educado. La vida es una porquería, entonces. Ya eso me da una idea. Ya, porquería. Ya siente el olor. ¿Verdad? Es una porquería. Es una cosa sucia. ¿Verdad? Las cosas por las que el hombre se afana y después se pierde. Pero lo emocionante del Coelete es acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud. Cuando lleguen los días en los cuales digas... No tengo en ellos contentamiento. Exactamente, cuando las ventanas se cierren, cuando esto pasa, acuérdate. Porque al final el autor, el redactor final del libro, le da un enfoque espectacular. No sé, yo recuerdo que la primera vez que vine a grabar aquí con ustedes, que fui invitado allá por el año 2010, solo medio me tocaron las mejillas.
cuando pusieron para el brillo. Ahora casi lo han hecho por toda la cabeza. Entonces yo me acuerdo, vanidad de vanidades, tenía melena, ¿verdad? Ahora ya se ha terminado el cabello. Es impresionante cómo el tiempo pasa y cómo llegamos más cerca de la muerte. Pero dice aquí que el mensaje central del libro obviamente es una filosofía no centrada en Dios, ¿no? Y entonces ahí es donde todo lo que un ser humano puede tener y experimentar no tiene sentido. Es pasajero, es vano. Y una filosofía centrada en Dios no se basa en las cuestiones materiales. Pero es que el gran problema, mi estimado César, es que dentro de la iglesia, y comenzando por nosotros, los líderes religiosos, centramos las cosas en lo material. Sí. Y es exactamente el mensaje contrario del Coelet. Sí, desafortunadamente pareciera que la abundancia material es parte de la bendición y no necesariamente. Hombre, el estudio de este libro corregiría el destino que muchos tienen. Aquí viene, vale más, dice Eclesiastés, el buen nombre que el buen perfume. Exacto. Eso es un espectáculo. Ahí hay una filosofía espectacular, ¿verdad? Donde la reputación del ser humano, donde lo que yo soy como humano no se compra, vale más que el dinero, que las posiciones sociales. Es exactamente contrario a la filosofía del mundo en el que nosotros vivimos. Para el mundo actual, el buen perfume es más importante que el nombre. Por eso tenemos las cárceles llenas de gente de cuello blanco ahora. Sí, corrupción en América Latina, porque no entienden que vale más el buen nombre que el buen perfume. Se me trajo a la memoria el sermón que predicó ahí en Valparaíso, en Chile, cuando estuvimos... ¿Qué prediqué yo? Exactamente. A ver, vale ¿qué prediqué más. en Valparaíso? El sermón de Vale Más Ah, basado sí, en yo prediqué Eclesiastés. 7 vale más. Tengo un sermón sobre Eclesiastés, ¿verdad? Y hay otro, dice, vale más el día que uno muere que el día que uno nace. Ahí hay una filosofía gruesa, dirían los muchachos allá de mi época. ¿Cómo vas a ser recordado? Pasemos al siguiente, Lamentaciones. Y vamos a acelerar, muchachos, porque el programa va avanzando. Sí, básicamente diríamos que, bueno, el libro de Lamentaciones es un lamento fúnebre del profeta después de que la ciudad de Jerusalén había sido destruida y él comienza a andar las calles y comienza a lamentarse de la situación del juicio de Dios. Quiero decir algo. Los Oferim hicieron un trabajo espectacular con las Lamentaciones. ¿Por qué? Tiene 5 capítulos. Pero el capítulo 1 y 2 tiene 22 versículos. ¿Por qué? Porque cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Pero el capítulo 3 tiene 66. Porque el versículo 1, 2 y 3 es la letra Aleph. El versículo 4, 5 y 6 es la Bet. El 7, el 8, 9, el Gimel. Y así sucesivamente. Hasta completarlo. Hasta completar las 22 o 66. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acróstico judío, evidentemente, que obedece a una mente inteligente. ¿Se le atribuye a Jeremías? No. Jeremías no redactó Lamentaciones. Sí, son lamentos. Que tenga que ver con cuestiones que escribió... Con su contexto, su mundo. Puede ser. No tengo la menor duda que sí, porque el contexto del libro es la desgracia que había ocurrido a Israel, a Judá mejor dicho, después de que Sedequías su rey y los muros han sido destruidos y ellos llevados al cautiverio. Perfecto. El libro de Esther. El libro prácticamente habla de la liberación hebrea, donde Dios los libra de la aniquilación cuando ellos estaban allá en Persia. Difícil de ser considerado dentro del canon porque no menciona el nombre de Dios. Elohim, De Dios, ¿verdad? O Adonai, ni nada de ese tipo de cosas. Un relato de la época del Imperio Persa, ¿verdad? Una historia fantástica, extraordinaria, muy relacionada con las historias de los deuterocanónicos, ¿verdad? En la historia esta de Esther. Pero al final los judíos dijeron, no, esto es sagrado y lo incluyeron en el canon y está ahí, el libro de Esther. Seguro. Bueno, hablemos ahora de Daniel. Daniel es un libro que a muchas personas le dan una importancia capital. ¿Y qué decir de él? De entrada, digamos las cosas como son, César. Ese libro no lo escribió Daniel. Ya, ¿para qué vamos a engañar a la gente? La voz de Daniel está ahí, se divide en 2 partes, del 1 al 6 y del 7 al 12. Del 1 al 6 sí, nos habla de la historia de Daniel y el libro se llama el libro de Daniel y está. Ese libro se cree que fue escrito en el periodo intertestamentario. En la época de Antíoco Epífanes IV, perseguidor del pueblo de Israel. Y ese libro fue
o por lo menos si no fue ese libro, fue en esa época que dio lugar al origen de un género literario único que no existía antes, que es el escatológico, ¿verdad? El libro de Daniel. La segunda parte del libro de Daniel es lo que se llama lo profético. Ahora, tanto así que los judíos no lo consideran profético y por eso lo pusieron dentro del Ketuvim, porque ellos saben que esto no es profético, ¿verdad? Todo lo que nos relata allí son cosas que ya habían ocurrido. Son demasiado exactas. Es que la abominación desoladora es el acto impío de Antíoco Epífanes IV de poner una imagen pagana y obligar al pueblo de Dios a esto. Pero eso no significa que no sea un libro, que la voz de Daniel no esté ahí, y no significa tampoco que no sea palabra de Dios. Que no sea, es palabra de Dios el libro de Daniel, yo no tengo ningún problema en predicarlo, pero no engañemos a la gente más y seamos, digamos, las cosas como son. Utilizándolo para infundirle miedo y toda la gente. Nada que ver, nada que ver. Muy bien, tenemos que ir cerrando el programa, pero hablemos de dos personajes, Esdras y Nehemías. De hecho, aquí están separados los libros, pero deben estudiarse como un conjunto. ¿Qué decir de ellos en el cierre de nuestro programa? Bueno, yo diría para empezar que ambos libros relatan obviamente cuando regresan, el retorno del cautiverio a Judá, a Jerusalén. Sí. A Jerusalén. Y bueno, el primero se enfoca, comienza la cuestión de la reconstrucción del templo, ¿no? Nehemías se enfoca en reconstruir los muros, lo cual lo hace en 52 días, ¿cierto? Y tiene que lidiar con una serie de oposiciones y de enemigos y de cuestiones territoriales. Y Esdras se enfoca a restablecer precisamente la devoción, la parte religiosa, y la cuestión religiosa y la observancia a través de la ley, ¿cierto? Doctor, ahí es donde se comienza el movimiento, se asume de los Soferim con Esdras. Correcto, Esdras es el que funda la escuela de los copistas, de los escribas, de los Soferim, que llamamos nosotros, que fueron, bueno, no en nuestra opinión, eso está claramente establecido, los que redactaron la Tanaj. El Tanaj, es decir, lo que conocemos, la Biblia judía, el Antiguo Testamento nosotros. Estos señores iniciaron todo ese proceso que estuvieron íntimamente ligados con el movimiento que surgió posteriormente, se llamaron los fariseos, ¿verdad? Y bueno, de eso, a partir de ahí, hablamos bastante en el periodo intertestamentario, que ustedes también tendrán la oportunidad de analizar. Pues muchas gracias por sus aportaciones, y así llegamos al final de este módulo para hablar de la introducción al Antiguo Testamento, y hemos finalizado con esta 7ª lección, agradeciéndoles a todos ustedes por su atención, esperando que la información vertida aquí les sirva de mucho. Que Dios le bendiga y seguimos en contacto. Esto fue UPL 360.